El caso es muy sencillo y espero que les interese. Discutiendo con el doctor Soto, queríamos presentarles un caso distinto. Hemos visto casos hasta ahorita muy complejos, debo decir, de resistencia, y en particular sobre el uso o no uso de inhibidores de integrasa y en qué momento y cuáles. Y acá quisimos traerles un caso que tiene que ver con una enfermedad oportunista. No tengo en realidad conflictos importantes para esta plática. Y bueno, el caso es un hombre de 47 años de edad. Él es mexicano, reside aquí en la Ciudad de México. No tiene grandes antecedentes de importancia excepto que desde cierto tiempo para acá tuvo varias infecciones de transmisión sexual, incluyendo sífilis, herpes genital, gonorrea, y bueno, había tenido gota también en algunas ocasiones. Y él comienza su padecimiento actual con una dermatosis caracterizada por manchas y placas eritémato-violáceas. Aumentan de tamaño, se extienden a cabeza, tronco, extremidades, y entonces acuden, ¿no? Y este es básicamente lo que podemos ver. Es algo muy característico que seguramente todos hemos visto alguna vez en la práctica, ¿no? Entonces tiene varias, ¿no? Tiene varias ahí. Tenía una en boca, no muy grande, se ve muy aparatosa en la foto, pero en realidad era pequeña, y las placas no rebasaban 1,5 centímetros a lo mucho, ¿no? Eran planas todas, algunas con cierto volumen, digamos. Entonces, él había presentado estas lesiones y acudió 6 meses después, ¿no? Durante estos 6 meses fueron presentándose estas lesiones una a una, y a los 6 meses que acude se le mide, pues, se le solicita una ELISA que sale positivo, ¿no? Ninguna sorpresa en realidad, tenía 4 CD4s, cuando se le pidieron una carga viral muy alta, arriba de 100,000 copias, de hecho arriba de 300,000 copias, y dermatología confirma la sospecha que todos ya teníamos, supongo, aquí en el cuarto, bueno, en el salón, que es compatible con sarcoma de Kaposi, ¿no? Entonces, bueno, se abordó radiofetórax, PPD, todo parecía correcto, ¿no? BDRL negativo, toxo, CMV, en fin, todo en orden. Y entonces aquí la primera pregunta, que es retórica, porque tristemente no tenemos sistema de Digivote, la interacción es difícil con el público, pero bueno, quimio o no quimio, ¿no? Y esa es una de las primeras preguntas que nos hacemos. A ver, ¿alguien de aquí le daría quimio? Si pudieran levantar la mano. ¿Alguien de aquí no le daría quimio? Muchos no le darían, o sea, se quita con HART. Ese es el paradigma que tenemos, ¿no? Tiene Kaposi, dale HART, se le quita, ¿no? Pero claro que hay situaciones en las que no tanto, depende del número de lesiones, depende de varios factores, ¿no? Entonces, por ejemplo, más de 25 lesiones, ojo, en el extenso de boca. El problema de estas indicaciones para quimioterapia en Kaposi, y digo quimioterapia además de tratamiento antirretroviral, obviamente, es que es como la ley, ¿no? Las normas oficiales luego depende cómo las lee uno, ¿no? Entonces, si este paciente tenía 23 lesiones, no son más de 25, pero sí son un montón, ¿no? Tenía involucro de boca, entonces ya por eso, ¿no? Pero por otro lado, era una lesión pequeña, ¿no? No tenía edema importante, no tenía edema de miembros pélvicos. Luego, a veces, ¿no? Si el Kaposi involucra el retorno linfático, sí puede ser una indicación para quimioterapia. Obviamente, Kaposi visceral y pues una exacerbación, algo que en inglés le llaman flare, también podría ser una indicación. En este caso, pues discutimos fuertemente, no es cierto, discutimos amablemente con pues hematología, y también es que la quimio es muy tóxica, ¿no? Entonces, ellos decidieron en ese momento, estaba pues en el límite, ¿no? Esperar, vamos a darle HART y vemos cómo se comporta, ¿no? Ok, entonces inicia HART. Todo esto se tardó 1 mes más o menos, entonces inicia HART
que no les diré que inició, veremos eso en un segundo. Fíjense la carga viral y los CD4 cómo evolucionaron, pues respondió muy bien. Él, hay que decirlo, participó en un estudio y entonces gracias a esto tenemos cargas virales casi mensuales. Entonces ahorita les voy a presentar muchas cargas virales, no se espanten, no es práctica común en mi centro, pero, y fíjense cómo los CD4 aumentan de manera pues considerable, ¿no? Realmente una elevación pues adecuada, ¿no? Entonces, casi un mes después ya tenía menos de 1000 copias, ¿no? Para otro mes después tenía menos de 500 copias y finalmente menos de 100 copias y casi menos de 80 copias, ¿no? Bueno, nada sorprendente, ¿no? En realidad una bajada bastante rápida, pero pues aceptable. La verdad es que nunca sabemos cómo bajan los pacientes porque no le tomamos cargas virales mensuales, siempre, ¿no? A los 2 meses en muchos centros y después a los 6 meses en la mayoría, ¿no? Entonces, el problema es que ya para septiembre, es decir, unos meses después de haber iniciado tratamiento antirretroviral, presenta aumento progresivo de edema en miembros pélvicos y ganglios axilares. Bueno, seguimos con las copias. Ahí tenía hemoglobina de 9.4, punto importante a recordar más adelante, y además se le agrega fiebre diaria y ataque al estado general. Entonces ya le pasó algo, ¿no? Entonces acude a la consulta y pues las lesiones, chispas, habían aumentado de tamaño y algunas se habían puesto con mayor volumen, ¿no? Aquí está antes y a la izquierda y a la derecha después con un aumento en el número de lesiones, ¿no? Entonces todos los que decían que con el HART se le iba a quitar, chispas. Y aparte de todo desarrolla, a ver, déjenme ver si no me equivoco, no, exacto, adenopatías, tanto cervicales como inguinales, cervicales como, perdón, axilares, ahí está, y entonces se le toma una biopsia de ganglio cervical y pues lo que observamos es, no los cansaré con una descripción que no me sé, pero confío en los patólogos que decían que bueno, tenía un centro germinal y células dendríticas y en patrón muy característico para ellos de sarcoma de Kaposi, pero además en otros lados tenía enfermedad de Castleman. Ustedes saben que Castleman también está provocado por herpes 8 y al igual que sarcoma de Kaposi es otra manifestación y pueden coincidir ambas. Castleman predispone más para linfoma. Entonces aquí está un acercamiento, tinción hematoxilina de eosina y además se le hizo inmunohistoquímica y con esto corroboramos que tenía la presencia del causante de sarcoma Kaposi y de Castleman, que es virus herpes 8. Entonces el diagnóstico final de esta biopsia fue enfermedad de Castleman multicéntrica asociada a herpes 8 y Epstein-Barr, además de Kaposi y con presencia de herpes 8. Entonces mi pregunta es, y es la pregunta que nos hacemos en realidad muchas veces cuando vemos casos de estos, es, ¿así le iba a pasar o yo participé? ¿No? O sea, ¿fue el HART? ¿Es culpa de los que levantaron la mano? Ni modo, levantaron la mano, se comprometieron. ¿Es culpa de los que levantaron la mano o así le iba a pasar? Porque también en realidad puede pasar. O sea, ¿es esto la evolución natural? Algo hice. ¿Es esto la evolución de...? Nada más ¿Es esto la evolución natural? Pensé que tenía otra pregunta. ¿Del Kaposi o empeoró con el HART? Y si empeoró con el HART, lo que estaríamos hablando es de un síndrome inflamatorio por reconstitución inmune, ¿no? Y eso puede pasar con Kaposi, puede pasar con cualquier enfermedad oportunista, pero sí es muy difícil, suele ser difícil hacer la diferencia entre ayer o ¿cuándo era que estábamos discutiendo? En la sesión interinstitucional, cuando estábamos ¿qué fue? El martes, en el INER y nos presentaban casos de linfomas post inicio de tratamiento antirretroviral y la discusión era justamente esa. ¿Eso ya le iba a pasar o empeoró con el HART y es un CIRI? Entonces el CIRI por Kaposi existe y hay factores predictores relacionados a esto y este paciente, déjenme decirles que tenía muchos factores que nos hablaban que predecían pues
la aparición de este síndrome, ¿no? Uno, bueno, tener Kaposi previo al tratamiento antirretroviral, se demostró en esta publicación que ya tiene algunos años, que predispone es un SIRI paradójico, vamos a decirlo así, que paradójico en realidad la definición es curiosa. ¿Se acuerdan que la definición normalmente incluye que le des tratamiento antirretroviral y que le des tratamiento para la enfermedad oportunista? Generalmente este modelo es en tuberculosis, le das tratamiento anti-TB, le das tratamiento anti-VIH y de los dos funciona bien, tiene buen apego, pero empeora de la tuberculosis y va muy bien del VIH. En este caso es una extrapolación porque no le estamos dando tratamiento para el Kaposi, ¿no? Pero bueno. Tener carga viral de herpes 8, evidentemente estoy seguro que en todos los centros toman PCR para herpes 8 de manera rutinaria, ¿no? Incluyendo el nuestro. Sí, claro, hasta el 7 llegan, el 8 no, ok. Sí, no, obviamente no se toma esto de manera rutinaria, pero es importante saberlo. Si ustedes piensan, sospechan, tienen un paciente con mucha carga de enfermedad y está esa discusión, iniciarle quimio o no, bueno, una buena opción es tomarle muestras y tratar de buscar quién podría hacerles carga viral para herpes 8, aunque sea posteriori, ¿no? La otra, tener una carga viral muy alta, más de 5 logaritmos, esto también se vio que estaba asociado a una reconstitución inmune por Kaposi. Finalmente, tener anemia, fíjense, hematocrito menos de 30, y de hecho el paciente tenía anemia, también predispone. Algo interesante, porque VH sí la hacemos de rutina, estoy seguro, en la mayoría de nuestros centros, en particular pacientes que llegan malitos. Ok, ahora sí, más preguntas de pizarrón. Entonces, aquí viene la pregunta interesante. Con la evolución de la carga viral, los CD4 que les mostré, la aparición del síndrome de inflamación por reconstitución inmune, ¿ustedes qué consideran? Yo no les dije qué tratamiento lo iniciamos, pero alguien de aquí que levante la mano, sin miedo, no pasa nada, consideran que le iniciamos el tratamiento, pues tenía como componentes seguramente 2 nucleócidos, pero como tercer componente un inhibidor de integrasa. ¿Alguien que levante la mano? Ok, 2, 3, como 30% del público. Ok, ¿y los demás será efavirenz, por ejemplo? Ok, el doctor Soto, muy bien. Ok, ¿y los demás? A lo mejor un inhibidor de proteasa. Muy poquitos, va, ok. Bueno, muy interesante. Pues este paciente... Es que la discusión, no les diré todavía que recibió, pero antes de decirle, es que la discusión del síndrome inflamatorio por reconstitución inmune y los inhibidores de integrasa es algo muy interesante. Resulta que hace pues muy poco tiempo se presentó, de hecho en el CROI del año pasado, y se publicó después varios reportes. Esta es la corte Athena, entonces es una corte retrospectiva. Y si se fijan, son pocos casos, en realidad no sé si alcancen a ver, aquí 69 con inhibidor de integrasa, 300 sin inhibidor de integrasa, y vieron que si presentaban o no SIRI, ¿no? Síndrome inflamatorio por reconstitución inmune. Las dos columnas en realidad son dos definiciones diferentes de SIRI. Insisto, es difícil a veces determinar si alguien tiene SIRI o no, entonces por eso se cuidan mucho y dan dos definiciones, una más estricta que la otra, pero no sé si alcancen a ver, tal vez está un poco chica la tabla, pero aquí el odds ratio, la razón de momios es arriba de 2.5, es 2.69, 2.62 en la otra definición, o sea que ellos reportaban que el uso de inhibidores de integrasa casi triplicaba el riesgo pues, de aparición de SIRI, ¿no? Algo muy impactante. Bueno, esto realmente sorprendía porque los inhibidores de integrasa pues, tenían como el perfil de seguridad perfecto. Y después otra corte, y esto sí fue un JADES 2017, es una carta, también se presentó en CROI y muy rápidamente lo publicaron como carta al editor, y son 15 centros en Francia, es una corte que se captura prospectivamente, pero los datos los tomaron de manera retrospectiva, y ellos sí tienen una N mucho mayor, son 398 versus 1889, y aquí está, si vemos quién hizo SIRI y quién no, la diferencia es significativa. El odds ratio, la razón de momios, está casi al doble, o sea, se duplica
la probabilidad de tener CIRI de acuerdo a esto. Ahora, cuidado, estas son cortes retrospectivas, por suerte existen los ensayos clínicos, por suerte pues para las drogas y para la verdad, tenemos ensayos clínicos controlados que son realmente la referencia, ¿no?, para contestar preguntas clínicas. Y entonces en CROI de este año, hace algunos meses, presenta Diana Gibb justamente un protocolo que se hizo en África, en donde les dieron, es un estudio de intensificación y comparan darle tratamiento antirretroviral, standard of care, versus el mismo tratamiento más raltegravir. Es más complejo que eso en realidad, porque además hubo como otros 2 brazos en donde les daban o no un paquete de profilaxis muy curioso. Les daban fluconazol, Bactrim, acitromicina, en fin, ¿no? Entonces, isoniazida, muy importante. Entonces, muy interesante eso. Pero bueno, de aquí el chiste es que tenían finalmente gente con ralte y gente sin ralte, en naives. Y entonces estudiaron los eventos de CIRI. Y miren lo que encontraron. Estándar en naranja, ralte en verde, están idénticas las curvas. No hay, son pocos pacientes, 89 versus 86, ni una sola diferencia en eventos de CIRI. Entonces, ¿predispone o no predispone? Acuérdense que los otros eran estudios retrospectivos. Este sí es un ensayo clínico, controlado, pareado, etcétera, y no hay diferencia. Aquí está en números, fíjense cómo la razón pues está en 1,08 con la P no significativa, entonces parece que no había diferencia en cuanto a la aparición de CIRI. Donde sí hubo diferencia, y esto me causa tantas dudas, pues, es en el grupo, independientemente de qué tratamiento hayan recibido, pero en los que tenían menos CIRI son los que habían recibido el paquete curioso de profilaxis. Aquí sí en rosa el paquete profiláctico, y fíjense cómo hay menos eventos de CIRI. Ahí yo tengo muchas preguntas porque, o sea, les estoy dando isoniazida y entonces tienen menos CIRI porque la mayoría de los CIRI son por TB. Entonces, ¿fue porque les di tratamiento incompleto? Porque es monoterapia, ¿no? O sea, entonces, qué miedo porque voy a desarrollar resistencias. De hecho, en esa presentación del CROI les preguntamos, fue Brenda Crabtree, que les preguntó, pero a los que sí les dio CIRI, les habrá dado, tuvieron mutaciones, pues, en la tuberculosis fue drogoresistente, y ellos no tuvieron presupuesto para determinar la resistencia a rifampicina o isoniazida, entonces no sabemos. Tienen las muestras guardadas, entonces esperamos que logren encontrar presupuesto para determinar esto, pero sí determinaron el outcome, cómo les fue al final el desenlace de estos pacientes con tuberculosis, por desenmascaramiento obviamente, y no les fue mal, o sea, sí curaron. Entonces parecería realmente pues algo curioso, ¿no? Si les das profilaxis les da menos CIRI. Entonces, en conclusiones, y justo me faltan minuto y medio, el CIRI es un evento frecuente en pacientes que inician tratamiento antirretroviral con pocos CD4. Este paciente tenía 9 CD4, entonces siempre hay que estar al pendiente. Pero, aunque puede tener consecuencias graves, en realidad no hay que tenerle miedo al CIRI, ¿de acuerdo? Porque no suele ser fatal, excepto en casos en donde la complicación está en sistema nervioso central, ¿no? Entonces, criptococosis meningia, TB meningia, sí es algo que hay que tener cuidado. Otro detalle que no causa mortalidad, pero es muy mórbido, es la retinitis por CMV. Entonces, muy importante cuidar a los pacientes que tienen incluso menos de 200 CD4, que los revise el oftalmólogo para que detectar que no tengan retinitis oculta, y si la tienen, pues entonces sí, incluso considerar a lo mejor darle tratamiento primero para la retinitis y luego iniciar antirretrovirales. El CIRI asociado a TB es el mayor, es el más definido, obviamente, pero el ejemplo de este caso muestra que puede haber CIRI por Kaposi, o como les comentaba, por linfoma también, ¿no?, que mencionaba hace tiempo.
No todo lo que pasa después del inicio de Heart es City, entonces también hay que estar al pendiente y puede ser que fuera evolución natural o que de manera incidente aparezcan oportunistas, son pacientes con muy pocos CD4s y finalmente con esto termino. El paciente, agradeciendo esto les digo, el paciente lo que había tomado es atripla. Pero bueno, ni modo. Había que traer un caso y era el único que tenía, ¿no es cierto? Ok, agradezco mucho a todos los que participaron, tanto en ver este caso en nutrición, como prestarme sus diapos, como darme consejos. Agradezco también a Virology Education, porque me parece que hasta ahorita ha sido un maravilloso simposio con unas discusiones muy enriquecedoras. Y agradezco a ustedes su atención y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta.